Bueno, la situación en Perú se va oscureciendo aún más. 7 muertos hay. Recordemos, lo que pasó primero fue que Castillo quiso disolver el Congreso, o sea, cerrarlo, aplicar el toque de queda, es decir, una suerte de autogolpe, considerado por algunos analistas, y armar una nueva constitución. Claro, fue detenido, el Congreso votó, los representantes del pueblo. Fue detenido, destituido, asumió la vicepresidenta, pero hay distintos reclamos y una posición de algunos países que ahora vamos a consultar con Jorge Malmborg, que es un periodista que está en Perú, para que nos ayude a entender por qué la Argentina, Colombia, México y Bolivia están apoyando al presidente Jorge Castillo, si es que tomó una decisión que pareciera ser más de corte chavista que democrática. Pero mira, si querés vemos algunas imágenes. Ahí está Jorge, hablamos con él. Jorge, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Un fuerte abrazo a todo el pueblo de Argentina. Sí, una situación bastante complicada, Hugo, aquí en Lima y en realidad en todo el país, con una serie de protestas que no tienen cuándo mermar. Por el contrario, la convulsión social aumenta. Se trata de centenares de personas desde el interior del país que incluso se movilizan hacia Lima, que es la capital de Perú, para protagonizar actos de protesta contra el Congreso, pero también contra las sedes del sistema de justicia, en lo que podríamos decir que sería un ataque dirigido y hasta sincronizado, según lo que hemos podido ver el día de ayer, contra los aparatos de justicia que justamente investigan al expresidente Pedro Castillo, que ha sido destituido por el Congreso de la República por el intento de golpe de Estado que quiso realizar el miércoles de la semana pasada. Ahora, No solamente un intento de golpear al Congreso, Hugo, sino también de golpear las instituciones como la Fiscalía de la Nación, que justamente lo investiga, y hasta el Tribunal Constitucional, y que por supuesto en el Perú ha sido calificado como un acto ilegal. por eso, entonces, a ese punto quería llegar para después entender por qué algunos países están apoyando a Castillo. Castillo estaba desde el comienzo con varios pedidos de juicio político, de sospecha de corrupción, de nepotismo, ¿no? Por nombramiento de familiares y un montón de incongruencias de la mala gestión de gobierno que lleva adelante. Y lo último, quiso coronar eso con un autogolpe. El Congreso lo evitó, pero todavía permanece Perú dividido. Y en este caso algunos países de la región que apoyan a Castillo. ¿Quiso hacer algo como lo de Chávez, Castillo, con el autogolpe, para vos? Sí, bueno, son 4 países que justamente están aún reconociendo a Pedro Castillo como el presidente constitucional, considerando que Pedro Castillo ha sido destituido. Entendemos de que tiene un tinte ideológico, en realidad, este respaldo hacia el expresidente, considerando que, de acuerdo a la Constitución peruana, Dina Boluarte asumió constitucionalmente y siguiendo el orden democrático la presidencia de la República. Ella, junto a su gabinete ministerial, están tratando justamente de resolver la crisis y ya ha adelantado de que se preparan proyectos y reformas políticas para un adelanto de elecciones para abril del 2024 como una salida de la crisis. Algunos han manifestado de que es un tiempo muy prolongado dada a la convulsión social, pero si es que se buscan hacer reformas, digamos, de peso y cambios en la Constitución que permitan realmente ver las políticas públicas modificadas en favor de la población, por lo menos se requiere mínimo de un año. Por eso es que, digamos, se justificaría este plazo prolongado hasta el 2024. Y otra cosa también que dictó la presidenta Boluarte fue la declaración del estado de emergencia, es decir, la intervención de las Fuerzas Armadas, de los militares, en distintos puntos del país, porque la situación se sale de control. Ayer nada más, te cuento, Hugo, en la noche, vándalos han atacado medios de comunicación, varios canales de televisión y radios locales, incluso han quemado, como parte de los disturbios, una camioneta de un medio local, lo que configura también un ataque dirigido y sincronizado contra los medios de comunicación que estamos informando sobre esta situación. Los manifestantes apoyan a Castillo, pero también hay represión porque hubo 7 muertos ya. Sí, los manifestantes, bueno, podríamos decir que es una protesta legítima. Sin embargo, cuando ya se habla de toma de carreteras, toma de aeropuertos, secuestro de policías,
atentados contra la propiedad pública y privada. Hablamos de decenas de policías que han sido atacados dentro de sus comisarías al interior del país, así como también disturbios en la calle y la afectación de la movilización de centenares, si no miles de personas que intentan trasladarse al interior del país. Sí hablamos, digamos, de que hay personas dentro de estas manifestaciones que se salen, digamos, del derecho a la protesta y lamentablemente producen actos vandálicos que ya no se configuran actos de protesta comunes. Pero sí, lamentablemente hay de momento 7 personas fallecidas en medio de esta convulsión social, Hugo. ¿Y la situación se va agravando o tiende a la calma por esta intervención de distintas fuerzas, inclusive las armadas? De momento la situación está bastante complicada, tanto en la capital como al interior del país. Se habla incluso de acciones de parte de organizaciones civiles de levantamiento e incluso de incumplimiento de la ley, porque muchas de estas organizaciones no reconocen a la presidenta Dina Boluarte, la llaman incluso usurpadora en el cargo que ostenta. Y esto está originando precisamente enfrentamientos con las fuerzas del orden. Lo que sí es que la policía no se da abasto, intenta también responder como puede, y lo que va a pasar en las próximas horas es ya la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, lo que esperemos que no agrave más la situación. La última, lo de Castillo y el autogolpe, ¿es porque se vio acorralado? Se especuló mucho sobre esa decisión que no coincidía con lo que había dicho horas antes cuando se iba a presentar al Congreso. Sí, bueno, se está poco a poco, digamos, a través de testimonios de exministros y ex colaboradores, lo que habría pasado el pasado miércoles 7 de diciembre. Y según lo que ya se va más o menos dando cuenta es de que la ex premier Betsy Chávez y quien fue su antecesor Aníbal Torres estuvieron presentes en Palacio de Gobierno cuando el entonces presidente Pedro Castillo dio este mensaje que, lejos de buscar la conciliación y el diálogo nacional, que había incluso convocado horas antes en un mensaje el día previo, fueron finalmente los que gestaron este discurso que dio el autogolpe. Pero básicamente esto no se produce por la acción inmediata del Congreso y también de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que no reconocieron digamos, esta decisión que salía del cauce constitucional. Y es esa razón que finalmente motiva, según varios analistas, a la decisión del Congreso de la República para destituir al entonces presidente Pedro Castillo por una serie de la presunta comisión de delitos, entre ellos rebelión y conspiración. Y justamente hoy día, ya para ir cerrando, Hugo, la defensa del expresidente Pedro Castillo ha presentado una apelación para que se le levante la orden de detención preliminar por 7 días que vence todavía el día jueves. Y el Poder Judicial finalmente será el que tome la decisión si es que libera desde antes al ex jefe de Estado, y lo que se sabe es de que ya había una comunicación con la Embajada de México para que él pueda asilarse de manera política, que según a todas luces sería el objetivo de Castillo. Excelente, te agradezco el contacto, Jorge, un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.